Un encuentro asombroso. Millonario descubre 4 niños iguales a su imagen. El día que debía ser el mejor de su vida, se volvió un escenario vacío, bajo un reloj que no perdonaba. La iglesia olía a flores y cera, las bancas brillaban bajo el sol que entraba por los vitrales, y sin embargo, había una grieta en la escena perfecta. El silencio que siguió al último acorde del órgano. Claire estaba de pie en el pasillo, el vestido ceñido, las manos temblando apenas contra el ramo. El velo, una nube de tul y encaje, le rozaba las mejillas. Miró al altar con la sonrisa que había practicado para la foto. Pero lo que la recibió fue un banco vacío, y las lágrimas de los invitadas convertidas en murmullo. El reloj de la torre dio las 12. Un susurro comenzó a circular. Alguien habló por teléfono detrás del altar. Otro se llevó la mano al rostro. El padre Ignacio avanzó entre los asientos con un gesto que pretendía ser discreto, y sin embargo, todo el pasillo sintió cómo la esperanza se desmoronaba. Se acercó a Claire con papeles en la mano, la voz baja, envolviendo la noticia como quien entrega una sentencia. Richard no vendrá, dijo. Ha decidido no casarse. Las palabras cayeron y se hicieron un golpe seco en el pecho. El velo dejó de parecer una nube, y por un instante Claire creyó flotar. Luego algo tiró de ella hacia abajo. La sonrisa, la seguridad, los planes. Alguien soltó una carcajada cortada. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos miraron con lástima, otros con curiosidad morbosa. Emily, que estaba junto a ella desde la mañana, se adelantó. Pero Claire hizo un esfuerzo por apartarla con una mano temblorosa. No quería alivio impersonal. Quería desaparecer. Los fotógrafos, programados para inmortalizar una alegría que no llegaría, se agolparon sin saber dónde enfocar. El vestido, que apenas unas horas antes le había quedado perfecto, ahora parecía una armadura frágil. Claire notó el reloj en la pared, sus manecillas como testigos de lo que se escapaba. Aún marcaba el mismo tiempo, implacable. Dejó caer el ramo sin pensarlo, y los pétalos rodaron como pequeñas confesiones blancas por la alfombra roja. El velo salió arrastrándose de su cabeza y quedó en la piedra fría del exterior, una mancha de seda y promesa rota. Corrió. No se detuvo a escuchar las voces que la llamaban, ni a sentir las manos que la intentaban sujetar. La iglesia quedó atrás como un cuadro que se destilaba en gotas de lluvia. La calle estaba caliente. La ciudad la observaba con indiferencia. Subió a un taxi con el vestido todavía arrugado por carreras y sollozos, con el maquillaje corriendo de sus ojos, con el mundo entero hecho añicos dentro de una maleta pequeña que apenas había cerrado. Esa noche, en una habitación de hotel con el espejo que le devolvía a una mujer desconocida, Claire revivió cada gesto de la ceremonia que no fue. La incertidumbre de la llamada de Richard hacía días, la sombra que se le pasó por la cara cuando su madre llamó desde la primera fila y murmuró algo en su oído, la manera en que, en el último instante, había habido una distancia que no supo cómo cruzar. En su mente se colaban imágenes de la madre de Richard, una señora de sonrisa afilada y mirada calculadora, que siempre había mirado a Claire como si fuera un proyecto mal encajado en la familia. Había un rumor, discreto en voz pero enorme en peso, de promesas rotas detrás de esa vida que Richard debía haber elegido. A la mañana siguiente, sin equipaje más que lo puesto y el ramo aún en su memoria, Claire subió a un autobús que la llevaría lejos de aquel reloj que no perdonaba. No anunció su destino, simplemente dejó de pertenecer a esa ciudad perfecta y se deslizó hacia una costa menor, a un pueblo que no conocía, donde nadie llevaría su cara en los titulares. En la ventanilla, el paisaje pasaba en tías, ventanillas de tiendas, perros atados, un niño que corría tras una cometa. Claire sujetó la pulsera de plata en su muñeca, el recuerdo de su padre que ya no estaba. Su tacto era ahora la única ancla que permitía que el mundo no la arrastrara del todo. Los primeros meses fueron una sucesión de pequeños pasos forzados. Encontró un empleo en un café que olía a pan recién hecho, donde la dueña, una mujer de manos grandes y sonrisa fácil llamada Marta, le dio un delantal y un lugar donde dormitar cuando la falta de sueño la vencía. Había una mesa junto a la ventana donde por la mañana se formaban los murmullos de los vecinos. Por la tarde, la luz se alargaba sobre las sillas de madera y los clientes comentaban sobre los nietos, la política, el tiempo. Claire aprendió a ser invisible y al mismo tiempo útil, tomar órdenes, secar tazas, contar monedas. El trabajo la sostenía y le daba un ritmo que la curaba mínimamente, algo que ninguna conversación podía reparar.
En noches en las que la almohada absorbía sus preguntas, Claire escribía listas en servilletas, facturas, lo que aún debía arreglar del vestido, cosas que comprar para empezar de nuevo. En una de esas servilletas, con letra apurada y tinta corrida por lágrimas viejas, escribió algo que la detuvo. ¿Y si estoy embarazada? La frase no era una súplica, era una posibilidad que la aterraba y la llamaba con la misma voz. Había un silencio en su cuerpo que no supo cómo interpretar. Quizá era el amor del que había huido. Quizá solo las decisiones que pesan. Compró un test una tarde después del trabajo, clavó las uñas en la caja esperando no saber, y llegó a casa con el pulso como un tambor. El resultado fue positivo. No hubo lágrimas al principio, solo una avalancha de pensamientos que la golpearon por igual. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué haría? El silencio de la habitación se llenó con su respiración y un futuro que de pronto tenía una presencia. No dijo nada a nadie. Dejó el test en un cajón y continuó con las tareas como si todo siguiera igual. Pero la semilla de la noticia creció en su interior, no materna todavía, sino como una decisión que llamaba a la valentía. Fue al centro médico por recomendación de Marta, porque en ese pueblo la gente cuidaba de sus vecinos como podía. No buscaba certezas clínicas, solo un nombre para aquello que latía dentro. La consulta fue breve y humana, manos que midieron, palabras que explicaron con calma. Cuando colocaron en su vientre el gel frío y acercaron el transductor, Claire cerró los ojos. La sala de ecografía olía a desinfectante y a la vez a promesa. La pantalla en negro y blanco proyectó sombras que, hasta entonces, eran abstractas. Entonces el técnico sonrió, una sonrisa pequeña y profesional, que en otros rostros podría haber pasado desapercibida. En la suya fue una explosión. «Son varios latidos», dijo, y la frase se quedó suspendida, como quien no se atreve a nombrar un milagro. Claire miró la pantalla sin entender del todo. Había puntos, pequeñas luces. Luego la voz del doctor, más calmada, más medida, dijo algo que se clavó en su garganta como una campanada. «Creo que son 4». 4. La palabra volvió hacia ella y se multiplicó. No estaba sola en el cuarto. Había manos profesionales, rostros que se acercaban, una camilla, un reloj que parecía girar con más lentitud. Pero por dentro, Claire escuchó un clamor distinto, hecho de cosas que nunca imaginó sentir. Miedo, asombro, un amor inmediato e insoportable. Cada latido que el monitor señalaba parecía una promesa de futuro y una responsabilidad que la aterraba hasta la médula. Se dejó caer en la silla, con las manos sobre la barriga como si pudiera retener ahí la verdad con la fuerza de su piel. Afuera, el pueblo seguía su ritmo. Adentro, el mundo había bifurcado. Nombres empezaron a llegar a su boca como si fueran velas encendidas. Lucas, Noah, Liam, Oliver. No eran aún más que sílabas, pero decían algo a su corazón. Los dijo en voz baja, uno a uno, y cada sonido le cedió un poco de calor, una manera de humanizar lo que el miedo convertía en números. Pasaron semanas en las que Claire se movía entre la incredulidad y la preparación práctica. Hizo cuentas que no quería hacer y al mismo tiempo buscó objetos que sí deseaba. Una cuna que pudiera dividirse en 4, pequeños zapatos que encontraba en mercados, velas suaves para envolver. En la cocina del apartamento, bajo una lámpara que parpadeaba a veces, dobló ropas que aún no tenían olor a bebé. Hizo presupuestos con una mano y con la otra acarició el eco que todavía reverberaba en su vientre. Las noches fueron las más largas. Cuando la ciudad dormía, Claire se sentaba al borde de la cama y escuchaba el silencio como si fuera una segunda persona. Sacaba de la maleta el único libro suyo que había traído, un viejo volumen de poesía, y leía a medias para no escuchar demasiado. A veces hablaba sola, nombrando pequeñas cosas que quería enseñarles, cómo atarse los cordones, a cocinar una tortilla, a escuchar una canción antigua que su padre solía silbar. Se prometió a sí misma las cosas por escrito. Nunca les faltará un cuento. Nunca les faltará un techo. Escribir las promesas la anclaba, la convertía de espectadora en responsable. Entretanto, el pueblo fue acumulando la historia con su propio ritmo. La joven que llegó con un vestido roto y ahora caminaba más recta que antes.
la barista que aprendió a callar cuando le dolía algo, porque había mucha gente que dependía de su sonrisa. Marta la protegía a su manera. Empezaba los días con un pan extra, se quedaba a veces un rato más para ayudarla a cerrar, dejaba que Claire se fuera a casa sin pagar el almuerzo si el bolsillo lo pedía. Había vecinos que se ofrecían a cuidar lo que hiciera falta cuando vinieran los bebés. Otros le trajeron de manera discreta paquetes de pañales usados y suaves, como si fueran ofrendas de guerra. La comunidad no era una solución universal, pero era un colchón que amortiguó algunas caídas. En ese tiempo, Claire conoció a Amelia. La primera vez fue en una biblioteca municipal, donde entre estanterías polvorientas y mesas para estudiantes, ella estaba examinando un libro de derecho familiar por curiosidad, no por vocación. Amelia tenía la mirada de quien entiende las reglas del mundo y las utiliza para proteger. No llevaba traje ni maletín ese día, llevaba una bufanda y un café para llevar. Se sentaron en la misma mesa por afinidad de silencio, y en pocas conversaciones, Amelia se convirtió en un refugio inesperado. No le ofreció soluciones mágicas, pero sí preguntas certeras. ¿Qué quieres hacer, Claire? ¿Qué te sostiene? Fueron las preguntas que le dieron pistas a Claire sobre sí misma, más que cualquier consejo paternal. Amelia, además de su voz serena, tenía ese tipo de miradas que hacen a la persona considerar nuevas rutas. Abogada por formación y por convicción, pero con un corazón acostumbrado a ver la dignidad de la gente buscando volver a casa. Claire no le contó todo de inmediato. Arrancó por la parte más fácil, el miedo, la soledad, la compra de la cuna. Amelia, sin embargo, fue sumando nombres y anotaciones en su libreta, no con el afán de armar un caso, sino de ser una guía. Si necesitas algo legal más adelante, dijo cierta tarde, sabes que puedo ayudar. No tienes que pasar esto sola. No prometió salvarla de nada, prometió presencia. Para Claire eso fue más valioso que cualquier consejo técnico. En la madrugada, Claire también soñaba con Richard. No eran siempre imágenes claras. A veces lo veía mirando el reloj en una sala de juntas, otras abrazando a alguien cuya voz no alcanzaba a distinguir. Había recuerdos que se colaron, risas compartidas en un parque, la primera vez que él la sostuvo la mano con firmeza, y otros que eran como grietas en la memoria, la mano de la madre de Richard posándose sobre su hombro una tarde, la indiferencia que creció como una sombra entre él y ella. No podía evitar preguntarse por qué había elegido irse. ¿Tenía miedo? ¿Había cedido a presiones? ¿O había algo en él más complejo que aún no entendía? Una tarde, mientras doblaba pequeños bodies y los metía en una caja con etiquetas torpes, Claire encontró un recorte de una revista antigua en la que aparecía la casa de la familia de Richard con su fachada de ladrillo y ventanas almendradas. Por un instante, la ira volvió, caliente y punzante. Fue una emoción pura y primaria que le habló de humillación y pérdida. Pero al poner la revista en la mesa, al mirar la caja con ropa tan diminuta, algo en ella se suavizó. Los rencores se tornaron en decisión. Criaría a esos niños con su fuerza, aunque tuviera que aprender a ser más fuerte que los miedos. El cuerpo fue cambiando. Hubo náuseas que la sorprendieron en medio del servicio en el café, manos que buscaban el filo de un vaso con la certeza de sostener algo que no era suyo, y sin embargo lo sería todo. Hubo noches en las que sostuvo la barriga y juró en voz baja que no faltaría a las cosas pequeñas, el cuento antes de dormir, el desayuno con pan caliente, la risa que espanta los monstruos imaginarios. Empezó a hablarles, a cantarles canciones que su madre le había enseñado. A veces, un latido en el monitor parecía responder con fuerza, como si ellos también reclamaran su espacio. En el pueblo, la noticia de que era madre soltera no se sabía. Claire la guardó para sí, pero la curiosidad ajena tuvo su propio curso. Algunos llegaron con preguntas directas en la mesa del café, otros con miradas que la recorrían de arriba a abajo. Ella aprendió a decir lo justo. Voy a tener bebés, sin más explicación. No ofreció la historia entera, y con ello protegió lo que era frágil y a la vez indestructible. Había miedo a repetir patrones, a no ser suficiente, a no poder ofrecer estabilidad, pero también hubo una fuerza nueva que la empujaba hacia adelante. Empezó a pensar en rutinas que no conocía, cómo organizar noches de sueño alternadas, cómo preparar purés que nunca había hecho, cómo pagar cuentas que ahora tendrían que estirarse hasta donde no parecía posible. Cada tarea era una escuela de paciencia y de ingenio. Coser una sábana con manos torpes, aprender a apagar 2 cunitas a la vez en la imaginación,
practicar en silencio cómo arrullar 4 llantos que aún no existían. A pesar de todo, en la soledad de la madrugada a veces surgía una pregunta que no dejaba de rondar. Debía decirles, ¿a quién? La idea de volver a mirar a Richard se alzó y se disipó como niebla, no porque el pasado fuera una página que debía olvidarse, sino porque hay cosas que solo se revelan cuando uno está listo. Claire no estaba segura de estarlo. El amor que le había dado a esos minutos de su vida se había quebrado de una manera que aún no comprendía. Y sin embargo, con cada latido en el monitor, algo se afirmaba. La prioridad ya no era superar humillaciones, era construir una casa donde esos 4 ritmos pequeños pudieran encontrar cobijo. Una noche en la que la lluvia golpeaba la ventana con insistencia, Claire sacó una caja pequeña de cartón donde había ido guardando objetos simbólicos, un trozo de tela del vestido que usaría si alguna vez volvía a vestirse de gala, la nota que su padre le dejó cuando se fue, la fotografía de un viaje que hizo con Richard cuando aún había promesas en la agenda. Metió dentro un pequeño par de zapatitos azules que aún no tenía dueño y por un momento permitió que las lágrimas fueran menos contenidas. Fue cuando con manos más suaves que de costumbre besó la cartulina donde había escrito los 4 nombres y susurró: «Si estas vidas me eligen, yo estaré aquí». La vida, a su modo, siguió adelante con sus rituales. Había mañanas en las que el café olía a hogar y tardes en las que la lluvia obligaba a sentarse y contar las coincidencias. Claire aprendió a estirar un sueldo y a llenar una casa de risas anticipadas. Aprendió que la dignidad no es la ausencia de dolor, sino la constancia de quienes se levantan. Cuando doblaba las prendas diminutas por la noche y las acomodaba como si ya conocía sus formas, una voz interna repetía: «Esto es real, no te esconderás». Y en ese tiempo, alguien del otro lado del pasado empezaba a notar pequeñas señales. No fue inmediato, pero una tarde, en una plaza de una ciudad que planeaba un proyecto nuevo, Richard se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban. Había un parecido en el brillo en el rostro de uno de ellos, y algo en su mandíbula le dio un tirón que no supo traducir. No era aún certeza, era la curiosidad que anida en los huesos. Su vida, hecha de acuerdos, salas de juntas y una madre con opinión dominante, no le había dejado espacio para el desconcierto de sentir algo sin poder nombrarlo. Sin embargo, aquella mirada que se clavó en él fue una especie de alarma suave, un aviso de que la historia que había dejado atrás podía no estar tan cerrada como creyó. Richard volvería a aparecer en la historia, pero por entonces era una sombra lejana, un recuerdo dividido entre la culpa y la costumbre. Su madre, con sus maneras calculadoras, seguía tejiendo opiniones y decisiones. Stella, la figura que en la ciudad se movía como una sombra aspirando lugar, no sabía todavía del todo que el pasado podría reclamarla. Para el pueblo donde Claire empezaba a echar raíces, Richard era solo un nombre en una revista vieja, pero para la narrativa que se tejía en silencio dentro de una sala de ecografía, su presencia era una posibilidad aún no nombrada. Cuando el tiempo marcó nuevas semanas, Claire acudió nuevamente al consultorio para otro ultrasonido. Había aprendido a vivir con el asombro de lo inesperado, pero también con la prudencia de quien sabe que cada latido es una promesa que exige responsabilidad. Se sentó en la camilla con los ojos abiertos y las manos frías, esperando lo que vendría. El técnico, que ya la conocía por la forma en que sostenía la respiración, deslizó el transductor con calma. La pantalla dibujó sombras y contornos, las luces parpadeaban como latidos dibujados en blanco. Y entonces, como si el universo quisiera terminar de escribir la frase que había empezado, la imagen se aclaró. 4 formas distintas, pequeñas, cada una con su punto luminoso que era un corazón que latía por primera vez. El sonido, cuando lo pusieron, fue lo que por otro nombre se llama milagro. 4 voces que en el monitor se volvieron música, ritmos que se superponían y formaban un compás nuevo. Claire dejó de comprender el tiempo. Sus manos se cerraron en torno a la sábana que cubría la camilla. No hubo gritos ni celebraciones estruendosas, solo un estremecimiento que la atravesó como un aviso y un abrazo mudo que ella misma se dio. Lo que vio en la pantalla del ultrasonido lo cambió todo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte lo que viene. Lo que vio en la pantalla del ultrasonido lo cambió todo. La palabra 4 siguió retumbando en la cabeza de Claire durante días, luego semanas, hasta que dejó de ser solo un número y empezó a construir nombres, rutinas y miedos.
No fue una transición lineal. Tuvo ráfagas de euforia seguidas por muros de ansiedad. En la cocina del pequeño apartamento, bajo la lámpara que siempre parpadeaba a medianoche, Claire empezó a comprar por unidad, por lote, por la necesidad de multiplicar lo esencial. 4 biberones, 4 mantas, 4 corazones que ya ocupaban su cuerpo y su pensamiento. Hubo citas médicas, sí, pero las conversaciones que más la sostuvieron fueron las que sucedían en el café. Marta trayéndole un pan caliente con la excusa de «para que no te desmayes entre tanto plan». La vecina de al lado que le dejó una caja con ropa de segunda mano y una nota que decía «para cuando nazcan». Y Amelia que, sin dramatismos, le alcanzó una libreta para anotar nombres y fechas. Amelia no juzgó, organizó. «Haz listas», dijo una tarde con el humo del café ascendiendo en la ventana. «Divide lo grande en pasos pequeños». Claire aprendió a vivir por pasos pequeños. Dividir la cuna, aprender a atar 4 zapatitos sin que se deshaga un nudo, estirar una paga hasta donde parecía imposible. La dignidad, pensó, era eso, levantarse aún cuando el cuerpo pedía quedarse. Los meses se llenaron de pequeños rituales que se convertirían más tarde en recuerdos fundacionales. Había un lugar en la cocina donde Claire colocaba cada noche una servilleta con alguna anotación. Comprar talco, armar cuna 2, buscar leche. Al principio, esas servilletas se amontonaban como testigos de la precariedad. Con el tiempo fueron la bitácora de una mujer que aprendía a distribuir su amor en 4 partes iguales, aunque nunca sería una división perfecta. En una de esas servilletas escribió, en un trazo más firme, «leerles cada noche, aunque sean 4». Y se obligó a cumplirlo, practicando voces, memorizando cuentos sencillos, aprendiendo a cantar con la voz quebrada en los acordes. El día del parto fue una maraña de sensaciones. La mañana gris, la sensación extraña de proximidad, la respiración entrecortada que nadie le enseñó, pero que el cuerpo pareció entender de pronto. No vamos a entrar en tecnicismos, quedémonos en lo humano. Las manos que la sostuvieron, la canción que tarareó una enfermera para calmar la sala, el miedo que mordía el borde del pecho. Y luego, uno tras otro, vierte cada uno su nombre en la habitación. Lucas, Noah, Liam, Oliver. El llanto de 4 vidas separadas se mezcló en una sinfonía que hizo que el mundo cambie su centro. Claire lo sostuvo por primera vez con una especie de espanto dulce, con los ojos llenos de aquella certeza que no necesita pruebas. Estos son míos. No en el sentido de propiedad, sino en el sentido de responsabilidad amorosa que ella ya no renunciaría a asumir. El regreso al apartamento fue en apariencia un retorno humilde. 4 cunas alineadas, cajas de pañales, un carrito con ruedas chirriantes y una comunidad diminuta que de repente se convirtió en escudo. Pero en el seno de aquella casa se forjó algo más profundo. Una coreografía nocturna para atender llantos simultáneos, noches sin dormir que se pagaban con café y canciones, conversaciones con los niños aunque fueran siluetas en la penumbra. Claire aprendió a leer los llantos. Uno era hambre, otro sueño, otro molestia, otro solamente ganas de sentir una mano. Se inventó rimas para dormirlos a la vez, dobló mantas con manos cansadas y cosió calcetines que perdían pares como si existiera la más traviesa de las hadas. Los primeros meses estuvieron bordeados por la fragilidad económica. Hubo facturas que se pegaban a la parte baja del cajón y tardes en las que Claire cocinaba en cantidades industriales para congelar raciones y estirar el presupuesto. Vendió lo que pudo vender sin renunciar a la dignidad. Una lámpara, una bisutería que le regaló su abuela, el vestido que le había recordado que alguna vez creyó en bodas perfectas. El café le daba turnos extra. Marta a veces la escondía detrás del mostrador hasta que la clientela disminuyera y le permitía descansar un rato. La comunidad, lejos de ser un milagro, fue una suma de gestos. Vecinos que le prestaban una cuna, una iglesia que ofrecía pañales, un señor que arreglaba la silla del coche cada vez que algo chirriaba. Todo eso fue la red que mitigó la caída. Conforme los niños crecieron, también crecieron sus personalidades, como brotes distintos de una misma planta. Lucas fue el curioso, siempre con los ojos grandes, tocando todo, preguntando por el porqué de las cosas incluso antes de hablar con claridad. Noah fue el afectuoso. Se pegaba al pecho de Claire como si fuera un ancla,
Descansaba la cabeza en su hombro con naturalidad y ofrecía sonrisas que disolvían cualquier amargura. Liam desarrolló pronto el humor, una mueca, una mirada cómplice, una carcajada que aparecía donde menos se esperaba y que contagiaba a todos. Oliver, el menor por minutos que por temperamento, mostró un liderazgo callado. En los juegos organizaba, dirigía el corro, escogía quién tendría qué papel sin que nadie le reclamara. Eran 4 maneras de ser que necesitaban ser atendidas de modo particular, y Claire les dio atención con la exactitud de quien sabe que el amor también es disciplina. Los días pasaban en montajes que la memoria guardaría como capítulos enteros, mañanas de desayuno donde la cocina parecía un campo de batalla con mermelada en la pared, tardes de parque donde les enseñó a mirar las nubes, noches de cuento y 2 baños que se intercalaban para lograr que todos estén limpios. Había rituales que la fortalecían, un dibujo en la nevera que firmaba «Mamá», una canción inventada que solo ellos conocían, la costumbre de leer un libro a cada uno por la tarde para que cada niño tuviera su momento exclusivo. Esas escenas, pequeñas y continuas, fueron las que construyeron la reputación de Claire ante los ojos de la gente. No solo la mujer que había sobrevivido a una humillación pública, sino la madre que trabajaba con una paciencia monumental para sostener 4 vidas. Amelia siguió siendo su roca práctica. No solo aportaba consejos legales cuando se necesitaba, sino que también se presentó en noches en vela con una sopa y una sonrisa. Se ocupó de inscribir a los niños en una clínica, les consiguió un cupo en una guardería que trabajaba por turnos. Amelia no imponía soluciones, proponía caminos. Fue quien la convenció de empezar un álbum de fotos, no para presumir, dijo, sino para recordar que hubo empeño. Claire empezó a tomar fotos de los juguetes ordenados, de las manos pequeñas en su regazo, de los primeros dientes. El álbum se convirtió en testimonio, no del pasado de dolor, sino de la continuidad de una vida que había elegido quedarse. Morgan apareció más tarde, no desde la primera página de la vida de Claire, pero con una presencia que alteraría el principio del reencuentro. Morgan había sido empleada en la gran casa de la familia de Richard, años atrás. Había cuidado de la mansión, de las flores que parecían inmortales y de los secretos que, con el correr del tiempo, se acumulaban como polvo en los rincones. Era una mujer mayor, con las manos curtidas por años de trabajo doméstico y una mirada que parecía medir a la gente por su coherencia más que por su estatus. Se cruzaron por casualidad en una feria local, donde Morgan vendía mermeladas caseras. Claire compró sin saber que en la mano que le dio el cambio había una historia que la miraba. Con el tiempo, Morgan se convirtió en una amiga de margen, una que conocía nombres y episodios que nadie más del pueblo sabía. No llegó de buenas a primeras a la vida de Claire con testimonios listos. Primero fueron charlas sobre cómo mantener una casa, sobre las mejores telas para limpiar un manchón difícil, sobre el humor de los niños. Pero en esos bailes de conversaciones, Morgan dejó caer datos que conectaban hilos, el nombre de la madre de Richard, sus maneras de corregir, la presencia de una figura, Estela, que siempre había tenido ojos para el estatus. Morgan no se ofreció a ser testigo inicial. Su entrada, cuando llegó, tendría un peso generado por contradicciones que la audiencia debía entender. Era una mujer que había alejado su voz por años, avergonzada por complicidades que había soportado. 5 años fueron lo que necesitó la vida para mostrar sus costuras. En un montaje de escenas, la tarta de cumpleaños con 4 velitas, la mochila que a veces pesaba más de lo que debería, un baúl de juguetes que había crecido con los niños, se delineó un hogar que, pese a la precariedad, irradiaba estabilidad. Claire había aprendido a decir no con firmeza para proteger lo que importaba. Había aprendido a celebrar pequeñas victorias, la primera vez que los 4 durmieron la noche completa, la primera vez que Lucas pronunció una frase entera sin equivocarse, la primera obra de teatro escolar donde Oliver dirigió una escena con orgullo. Esas victorias cotidianas acumulaban un capital moral que no se podía cuantificar en cuentas bancarias. Y, por supuesto, la vida tiene un modo extraño de cerrar círculos. Fue en un parque, un día de sol templado, cuando el tiempo pareció conspirar. Claire llevaba a los niños en sus mochilas, la cesta con el pan, la pelota que se había convertido en el juguete de la semana. Lucas, siempre curioso, había encontrado una rama y no paraba de tocarla. Noah se quiso acercar a una perrita que pasaba. Liam se reía de una broma que había inventado, y Oliver, con su media sonrisa de capitán, organizaba una expedición imaginaria. Richard estaba allí por un proyecto público, una inauguración de obras, una placa que decía «Aportes de la Fundación», un discurso corto.
No esperaba ver a nadie del pasado. La vida que había construido estaba ordenada por metodologías, agendas y la voz sutilmente siempre presente de su madre que mantenía el ritmo. Lo vio antes de que supiera la verdad. Un gesto, una forma de morder el labio inferior, la curvatura de la nariz de uno de los niños. En una fracción de segundo la retina le ofreció panorama. Parecían suyos, no por el capricho del corazón, sino por la semejanza física que no necesita más que un destello para hacerse reconocible. La frente, la manera de sonreír, esas pequeñas orejas que él mismo recordaba de niño en el espejo. Se acercó. Fue un trayecto que le pareció a la vez muy corto y una eternidad vacilante. Cuando estuvieron a unos metros se detuvo, como quien teme que un sonido fragmente una copa de cristal. «Perdón», dijo, casi sin voz. ¿Son tus hijos?» Claire lo miró con una atención que era mezcla de incredulidad, protección y cansancio. No había enojo inmediato. Uno aprende a reservar las explosiones para espacios cerrados, pero sí una guardia. «Sí», respondió, y dijo los nombres como quien recita algo sagrado: Lucas, Noah, Liam y Oliver. La frase funcionó como llave, como detonador. Richard escuchó los nombres y su cuerpo pareció recomponer una línea discontinua que llevaba años rota. Los 4 niños lo miraron con una naturalidad que solo los niños tienen: curiosidad y disponibilidad. Lucas se acercó y le tocó la mano como quien examina una pieza nueva. El roce fue un reconocimiento neutral, desprovisto todavía de lenguaje adulto. A partir de aquel día, la rueda que parecía quieta volvió a moverse con fuerza. Richard pidió hablar con Claire. Lo hizo con la torpeza de quien sabe que la palabra no basta. Ella, por su parte, no era ingenua. Conocía aquella sensación que se esconde detrás de las disculpas y las promesas. Amelia, prudente, recomendó tomarse las cosas con método. «No cierres la puerta», dijo, «pero tampoco la abras de par en par». Claire aceptó, no porque confiara de inmediato, sino porque la curiosidad y la necesidad de verdad tenían su propio peso. Quería saber por qué había desaparecido aquella tarde en la iglesia y qué había sucedido desde entonces. Richard no entró de golpe en la vida de los niños. Empezó con gestos. Enviaba cartas, al principio frías y mal redactadas, ofreciendo ayuda económica. Claire rechazó el cheque una vez, aceptó la segunda, pero no por necesidad. Lo rechazó por orgullo, lo aceptó por estrategia, para cubrir una factura inesperada. Fue un proceso que irritaba a su orgullo y al mismo tiempo le permitía observar si aquello venía con constancia o era apenas un gesto puntual. Richard elevó la apuesta con regalos pensados. Libros infantiles con dedicatorias escritas a mano. Una cometa para enseñarle a Lucas a mirar el viento. Una casita de madera que había mandado a construir para el jardín. Todo eso era visible, tangible, pero Claire valoraba más la presencia que el obsequio. Estela, la figura que en la ciudad había aparcado su ambición en ese hombre, reaccionó. No con teatralidades ruidosas, sino con un plan de manipulación social con la elegancia fría de quien maneja redes de opinión y la influencia de apariencias. Empezó a plantar sutiles comentarios en círculos cercanos a la prensa local, insinuaciones sobre la capacidad de Claire para cuidar a 4 niños sola, preguntas insidiosas que buscaban crear dudas en el imaginario social. Había quienes creían el rumor porque la historia era golosa. Un millonario, 4 hijos, la madre abandonada en el altar. Los periódicos pequeños encontraron titulares que navegaban entre la lástima y la crítica. Claire se sintió atacada por hombres que no habían lavado pañales nunca, por mujeres que creían conocer la dignidad de otra a través de fotografías en una gala. No fue solo la prensa. La madre de Richard, con su sonrisa afilada, puso distancia desde el principio. Su modo de influir no era bruto, era la sutileza fría de una mujer que había elegido para su hijo un destino que consideraba apto. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó en una llamada escueta. Había en el tono una mezcla entre reproche y un cálculo de reputación. La pregunta era venenosa, porque implicaba que Claire tenía culpa por no haber avisado. Claire contestó con firmeza: «No todo lo que nos sucede debe ser un escándalo». Ese intercambio marcó la pauta.
Los viejos poderes iban a intentar definir la historia. La demanda por acceso no tardó. No entraremos en tecnicismos judiciales, quedémonos en lo humano, una etapa que removió viejos rencores y puso a prueba la constancia de Richard. Él pretendía conocer a sus hijos, y había quienes aconsejaban que se le negara por la humillación pasada. Claire, apoyada por Amelia, decidió que la protección de los niños requería prudencia, no bloqueo. Amelia trazó una estrategia de prudencia: evaluar, supervisar, asegurar que cualquier encuentro fuera para el bienestar de los pequeños. Debemos pensar en ellos, decía Amelia, no en una revancha. Claire estuvo de acuerdo, porque sabía que cerrar puertas podía ser también una forma de herir. La fase de audiencias fue más una exposición de emociones que un espectáculo de procedimientos. Había días en los que la sala olía a nervios, gente que murmuraba, miradas que se cruzaban, papeles que se leían en voz baja. Morgan, con pasos lentos y con esa mirada que había visto 1.000.000 de rincones, se presentó como testigo. Su aparición no fue un trueno, fue una luz que se acercó con firmeza. Contó, con su propia voz quebrada, pequeñas escenas que mostraron cómo la familia de Richard había influido en decisiones pasadas. Habló de conversaciones que había escuchado en la cocina de la mansión, de una madre que prefería el orden y la reputación por encima de la felicidad de su hijo, de una Estela que veía en Richard una escalera hacia un estatus mayor. Morgan no vino a decir que Claire era la víctima ideal. Vino a narrar cómo, durante años, las circunstancias y las presiones moldearon a un hombre que huyó en un momento de crisis. Su testimonio fue importante no porque eliminara responsabilidades, sino porque cambió el marco. Mostró que la huida de Richard no fue un acto aislado de crueldad sin contexto, sino el desenlace de un tejido donde cada hilo tenía un peso. Morgan habló de cartas ocultas, de llamadas frustradas, de un joven Richard que había sido moldeado por expectativas. No justificó la huida, explicó la tela que la sostuvo. La audiencia reaccionó. Algunas caras mostraron compasión, otras desaprobación. Ella, a su manera, ayudó a reconstruir la figura humana detrás del nombre de El Millonario. Mientras tanto, Estela no se conformó con sembrar rumores. Intentó maniobras más directas, llamadas anónimas a funcionarios, mensajes filtrados sobre la supuesta inestabilidad de Claire, intentos por desacreditar el entorno del pueblo. Pero esas tácticas, en la medida en que subían de tono, dejaron pistas. Un tercero con acceso a los mensajes, una reportera que no encontró sentido en publicar sin verificaciones, empezó a mirar con desconfianza y, más importante, algunos de los aliados de Estela empezaron a murmurar que aquello olía a manipulación. Fue el detalle que abrió una fisura. La constancia de Richard y la coherencia de testimonios como el de Morgan cristalizaron una imagen distinta. En la audiencia culminante, después de semanas de tensión, se dictó una medida equilibrada. La custodia primaria se mantuvo con Claire, la estabilidad probada a través de años y de rutinas que demostraban afecto sostenido. A Richard se le concedió un régimen de visitas progresivo, con supervisión inicial y luego con ampliación si la relación mostró solidez. No se trató de una victoria absoluta para ninguno, fue una decisión que buscó el bienestar de los niños. Para Claire fue un alivio mezcla de triunfo y vigilante cautela. Para Richard fue un llamado a asumir la responsabilidad sin rodeos. Las visitas empezaron con una supervisora presente en la primera etapa. Fueron tensas, a veces elegantes por lo formal, otras veces torpes por la inexperiencia emocional. Richard aprendió a traer libros con dedicatorias, a presentarse sin grandes promesas y a preguntar por el día de cada niño con respeto. Hizo cosas que, a la larga, pesaron más que cualquier regalo costoso. Aprendió a hacer té para calmar a Noah cuando la ansiedad aparecía, se sentó en el suelo para montar con Liam sin intentar dirigir la escena, le leyó a Lucas sobre el ciclo del agua con paciencia y se dejó guiar por Oliver cuando éste decidió quién iba primero en el juego. Eran acciones simples, repetidas, que empezaron a tejer un principio de confianza. Hubo retrocesos. En una visita, por ejemplo, Richard llevó un coche de colección que hizo que los niños pidieran atención y se olvidaran de los pequeños rituales que Claire había trabajado durante años. Claire, furiosa y cansada, habló con Amelia. «No puedo dejar que su presencia nos desordene», dijo. Amelia la miró y le recordó que el objetivo no era protegerse del padre, sino proteger a los niños. Los niños necesitan un padre que esté presente, no el recuerdo de una traición, dijo. Eso no fue fácil.
Implicó noches de desvelo para evaluar si la apertura estaba siendo buena. La medida fue clara: definir límites desde el principio y pedir que Richard se ajustara a ellos con humildad. Él lo hizo, con errores y aciertos. Stella, viendo la pérdida de influencia, intentó un último movimiento. Llamadas, insinuaciones, un intento de confrontación pública que no prosperó porque Morgan, prevenida, avisó a Claire. Fue un momento de tensión en que todo parecía a punto de romperse. Una llamada nocturna, un sobre con una fotografía manipulada, un intento de filtrar información a la prensa. Pero la solidaridad que Claire había construido, Amelia, Marta, vecinos, la reportera que ya no publicaba Cinética, actuó como contrapeso. Stella perdió, no en una escena cinematográfica, sino por la acumulación de contradicciones. Su coherencia se fue deshilachando. En una discusión que no necesitó público, Richard rompió el vínculo que la unía a ella. No fue una escena grandilocuente, sino un acto de decisión, un no más que, aunque tardío, era sincero. Stella, herida en su orgullo, se apartó, y con su salida se disipó parte del ruido que había intentado concentrar en torno a Claire. Lo que siguió fue trabajo cotidiano. Richard no se convirtió en padre perfecto de la noche a la mañana. Se convirtió en presencia persistente. Venía a construir con los niños una casa de madera para que jugaran. Los llevaba a volar la cometa los domingos, los recogía en la escuela cuando podía y se ofrecía para ayudar con las tareas. Más que las veces que estaba, importaba la manera en que aparecía, sin grandes discursos, preguntando cómo podía ayudar, aceptando instrucciones y, sobre todo, dejando que los niños lo elijan. A veces traía regalos sencillos: un librito de animales para Noah, un rompecabezas para Lucas, una camioneta para Liam y una brújula de juguete para Oliver. También hubo gestos más íntimos: enseñarle a Liam a hacer pequeñas muecas para animar a los otros, compartir recetas de cocina para que Claire no tuviera que hacerlo sola muchas tardes, ofrecerse a llevar a los niños a un concierto de marionetas en la ciudad. Claire, por su parte, fue guardiana de su independencia. Aceptó la presencia de Richard de manera calibrada, no como una rendición, sino como un ejercicio de evaluación y de perdón meditado. No confundir perdón con olvido. Perdonar fue para ella una decisión que liberaba y que ponía condiciones. Puso límites claros, spoke up si algo no le gustaba y celebró cuando Richard cumplía con lo prometido. «No estoy renunciando a las cicatrices», le dijo a Amelia una tarde. «Solo estoy abriendo una puerta, con llave». Esa metáfora de la llave sería el tono de su nueva relación, confianza ganada en cuotas. El tiempo continuó su curso con pequeñas pruebas y grandes aprendizajes. Hubo un episodio particularmente sensible. Oliver, en su rol de líder, invitó a Richard a un proyecto escolar que requería el diseño de un árbol de la familia. Richard, nervioso, aceptó. Pasaron tardes enteras dibujando raíces, hablando de abuelos, de frases que se repiten en la familia, de aquellas voces que a veces pesan. Fue una oportunidad para que Richard enfrentara el pasado y hablara con honestidad de su ausencia. No prometió arreglos imposibles. Explicó que había sido joven, que había cedido a presiones y que ahora quería estar. Los niños escucharon, sin entender del todo, pero notaron la honestidad. Oliver, con su mirada de pequeño director, aceptó la explicación a su modo. Dibujó a todos en una rama, con un corazón en el centro. Ese corazón sería un símbolo que más tarde Claire guardaría con celo. Las transformaciones no solo fueron de Richard. Claire descubrió que dar una segunda oportunidad no la disminuía, la fortalecía. Aprendió a delegar, a permitirse la ayuda sin sentir que perdía su autoría. Dejó que Amelia la convenza de aceptar una pequeña prórroga en su empleo para estudiar por las noches y así aspirar a algo más estable. Empezó a pensar en un futuro que no solo resistiera, sino que floreciera. Con el tiempo, la relación entre Claire y Richard dejó de ser un experimento y se volvió posibilidad. No por gestos grandiosos, sino por acumulación de constancia. Sus presencias, sus errores asumidos, la manera en que él escuchaba cuando ella expuso límites. Hubo conversaciones prolongadas en las que compartieron miedos antiguos, la manera en que la madre de Richard había modelado su vida, las expectativas que había que desmontar, las heridas de la humillación pública que no desaparecían con una disculpa. Fueron conversaciones en las que aprendieron a nombrar cosas difíciles sin ceder al drama. No se borra el pasado,
dijo Richard en una de esas noches, con la mirada fija en la lámpara. Pero puedo construir presente. Claire, que había aprendido que las palabras valen cuando se convierten en actos, respondió con esa cautela honesta que había sido su sello. Entonces, hazlo. La propuesta fue sencilla, íntima y sin el esplendor material que una vez fue indispensable para la familia de Richard. Lo hizo en un campo de flores que quedaba a 20 minutos en auto, un sitio donde los niños corrían y se escondían entre la hierba alta. Había un tapete y una cesta de picnic. Los 4 niños habían llevado dibujos que arrugaron en sus manos como ofrendas, sin saber que eran parte del plan. Richard se arrodilló y le habló a Claire con la voz temblorosa de quien ha aprendido a no dar por sentado nada. No ofreció promesas grandilocuentes, ofreció una vida compartida, paciencia, presencia y una petición que era, sobre todo, humilde. ¿Quieres casarte conmigo? No por la historia que nos juzgó antes, sino por lo que podemos construir ahora. Claire miró a los niños. Vio en los ojos de Lucas la curiosidad, en la de Noah la ternura, en la de Liam la risa contenida, y en la de Oliver la aprobación silenciosa de quien ya ha dado su bendición sin necesitarlos. Pensó en las noches duras, en las servilletas con listas, en los montones de ropa doblada y en las manos que la ayudaron. Miró a Richard, y por primera vez en la vida, sintió que la decisión era para algo más que para reparar una ofensa. Era para sostener una familia que ella ya había hecho. Dijo que sí. La boda fue íntima, en el jardín de la casa que habían adaptado para la familia. No hubo invitados con ropa de gala, ni periodistas intentando captar la imagen perfecta. Solo personas que habían sido parte del proceso. Marta, Amelia, Morgan, algunos vecinos y los 4 niños que correteaban como polillas felices alrededor de la alfombra improvisada. El vestido de Claire no era el que dejó en la iglesia, pero llevaba un trozo de la tela que había guardado. Esa que había guardado en una caja durante años, y que una noche, al coser un botón, decidió no olvidar. Fue una ceremonia de manos entrelazadas, de miradas sinceras, y de promesas que ya habían sido parcialmente cumplidas por los hechos mismos. El álbum de fotos, ese que Amelia había sugerido años atrás, y que Claire había llenado con imágenes del esfuerzo cotidiano, se volvió el símbolo culminante de la historia. En la última página, los niños entregaron a Claire un dibujo grande. 4 figuras de colores rodeando a una figura central con los brazos abiertos. En letras infantiles, debajo, habían escrito «Nuestra casa». Claire, con la voz quebrada, lo guardó en el pecho y lo besó como quien honra una reliquia. El epílogo no es la fantasía de un pasado borrado. Es la evidencia de que la constancia puede recomponer cosas rotas. La nueva vida estaba lejos de ser perfecta. Todavía había facturas, discusiones sobre la escuela y tardes de exhausta coordinación. Pero había una mesa donde 4 platos pequeños esperaban el ruido feliz de los cubiertos. Una cama donde se acomodaban 2 adultos que se turnaban las noches. Y una casa que olía a pan recién hecho y a risas. Los niños seguían siendo niños. Lucas con su cuaderno de curiosidades. Noah con su hábito de abrazar al que parece triste. Liam con sus chistes sorpresivos que hacían reír a todos. Y Oliver con esa manera de organizar que, a veces, hacía que la casa funcionara con sorprendente eficiencia. Morgan volvió a aparecer en la vida de Claire, no como un testigo, sino como amiga. Contó su propia historia con la honestidad de alguien que se reconcilia con su culpa y que decide actuar. Se quedó para las cenas, trajo mermeladas, y más que eso, trajo esa mirada que había aprendido a ofrecer. Presencia sin juicios. Amelia, por su parte, siguió siendo la consejera práctica que conocía los límites del sistema, pero que prefería construir puentes. Y Marta, con una generosidad que nunca flaqueó, siguió enviando pan y de vez en cuando regalando una tarde de descanso a Claire. Porque te lo mereces, decía. La madre de Richard redujo su presencia. No se trató de una reconciliación teatral, fue una aceptación de límites. En privado, se la vio menos en las reuniones familiares, y en público, su sonrisa se volvió más comedida. La herida que dejó en el pasado no desapareció, pero dejó de dictar cada paso como si fuera una sentencia eterna. La vida,
en su forma más concreta, siguió con pequeños rituales. La cena del domingo en la que cada niño contaba lo mejor de su semana. La costumbre de leer en voz alta antes de dormir. La tradición de plantar una pequeña semilla cada primavera en el jardín. Ese acto de plantar semillas se volvió simbólico. Mejoró la diversión para los niños, y para los adultos fue un recordatorio de que el tiempo, con paciencia, hace crecer lo que se cuida. En una de esas tardes de primavera, Claire se sentó en el porche con un té y miró a los 4 jugar en el patio. Un reloj de pared que habían colgado, recuerdo del tiempo que una vez fue una condena, marcaba la hora con un tic-tac que ya no era amenaza sino compás. Se permitió sonreír con esa suavidad que solo llega después de aceptar el propio pasado. Las cicatrices no se borran, pero la piel que las cubre puede sanar de una manera que permite el gozo. Pensó en la humillación en la iglesia, en el velo arrojado en la acera, en las carreras nocturnas hacia un autobús. Pensó en cómo cada paso la había formado. Y al mirar a los niños, supo que la decisión que había tomado de abrir una puerta valía la pena. En el salón de la casa, el álbum con las fotos de años estaba abierto. Había páginas con servilletas, con dibujos, con entradas de teatro y con recortes de prensa que ya no dolían tanto. En la última página, colocaron el dibujo de los niños y una foto de la boda. 4 pequeñas manos sosteniendo una grande. Claire, con los dedos recorriendo el papel, sintió que la familia había dejado de ser una idea abstracta para convertirse en un tejido cotidiano, imperfecto, a veces frágil, pero enteramente suyo. El título de esta historia, Un encuentro asombroso, millonario descubre 4 niños iguales a su imagen, no es solo el punto que inicia la trama. Es el motor que provocó preguntas difíciles y al mismo tiempo la ocasión para que la responsabilidad aparezca. Lo asombroso no fue la semejanza física, sino el modo en que esa semejanza demandó respuestas, acciones repetidas, confesiones honestas y la decisión de priorizar el bienestar de los niños sobre el orgullo o la herida. No hubo salvación por la riqueza ni redención instantánea. Hubo trabajo, reparaciones pequeñas y el aprendizaje de que la familia se construye con presencia y rutina. Hoy, esa casa sencilla tiene el ruido luminoso de 4 voces. Los juguetes siguen esparcidos en el salón. Una cometa recuerda la primera tarde de viento. Hay un reloj en la pared y un álbum sobre la mesa de café. En la noche, cuando los niños ya duermen, Claire y Richard comparten una taza de té y las cuentas del día. A veces, cuando las luminarias del barrio se apagan, se ponen a leer viejas cartas con cuidado. No borran el pasado, pero lo integran como una lección. Que la dignidad personal y la constancia en el cariño son la base de cualquier reconstrucción. Si te gustó esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Claire tomó la decisión correcta al abrirse a una segunda oportunidad? ¿Qué habrías hecho en su lugar?